Entonces, estamos viendo ahora problemas de aplicación de máximos y mínimos. También se conocen como problemas de optimización. Vamos a ver algunas pautas generales que nos van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Nuestro punto número 1 es, si hay un esquema que dibujar, dibuje. No intenten solo imaginar cómo lucirán las cosas. Si nosotros nos apoyamos de un esquema, eso nos puede ayudar a comprender mejor lo que estamos buscando. En el segundo punto es determinar cuáles son las variables y cómo se relacionan estas entre sí. En el punto 3 es decidir qué variables, o perdón, qué cantidad debe maximizarse o minimizarse. Estas van a estar justamente asociadas con estas palabras máximo, mínimo. Después, en el punto 4, es escribir una expresión para la cantidad que se va a optimizar, es decir, la que se va a maximizar o minimizar, en términos de una sola variable. Para hacer esto, es posible que tengamos que despejar cualquier otra variable en términos de una ecuación auxiliar que tengamos por ahí. Después, determinar los valores extremos de la función. Y por último, resolver el problema asegurándonos de responder la pregunta que se nos plantea, porque a veces la pregunta no es cuál es el máximo o el mínimo, sino en qué condiciones o en qué punto se encuentra este. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Muy bien, entonces vean, vamos a comenzar con este. Dice, calcular las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en la región R, limitada por las parábolas de ecuaciones y igual a 4 menos x cuadrada y y igual a x cuadrada menos 4. Muy bien, entonces, en nuestras pautas para resolver problemas de optimización, se nos decía, de preferencia, haz un esquema o dibujo que te ayude a entender el problema que estás intentando resolver. Entonces, bueno, aquí observamos que esta tiene la forma de una parábola vertical. La ecuación ordinaria, observen ustedes, si recordamos nuestro tema 1 de cónicas, sabíamos que una parábola x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. En este caso es una parábola paralela al eje de las ordenadas. Muy bien, o sea, abre en dirección del eje Y y dependerá mucho del signo, bueno, con vértice en H, K y dependerá del signo de P para ver si abre hacia la dirección de Y positiva o la dirección de Y negativa. Si P es mayor que 0, entonces abre hacia arriba y si P es menor que 0, entonces abrirá hacia abajo. Entonces, esta expresión, reescribiéndola para que tenga esta forma, que tenemos aquí, reescribiéndola para que tenga esta forma, ¿cómo nos quedaría? Pues sería x cuadrada era negativa. La pasé del lado izquierdo, se hace positiva. Sería igual a 4 menos y. Muy bien. Entonces, factorizo el menos 1 porque observen que y tiene que tener coeficiente 1 y positivo. Entonces lo factorizo y multiplicará a y menos 4. Entonces ya aquí ya puedo observar de esta ecuación que la parábola es paralela al eje Y, que su vértice está en 0,4 y que abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque P, que es el coeficiente es 4P, entonces P pues sería este número dividido entre 4, pero en realidad lo que me interesa saber es su signo. Es negativo, por lo tanto abre hacia abajo. Muy bien, ahora vamos a ver esta otra que tengo aquí. Entonces, para esa nos quedaría x cuadrada es igual a y más 4, porque el menos 4 lo pasé del lado izquierdo. Muy bien. Entonces, de esta, pues ya está casi en su forma ordinaria. Solamente para que no me cause confusión, factorizo el 1, 1 que multiplica a y más 4. Entonces ya está en su forma ordinaria. Su vértice es 0, menos 4. Y como P es positivo, porque 4P vale 1, entonces abre hacia arriba. Muy bien.
Entonces ya vieron, son dos parábolas. Perfecto. Entonces vamos a dibujarlas vamos a dibujar nuestro sistema de referencia para luego dibujarlas. Estas dos parábolas. Perfecto. Ya está. Muy bien. Entonces, tenemos nuestro sistema de referencia. Dijimos la primera en color negrita tiene su vértice en 0,4, 1, 2, 3, 4. Aquí tiene su vértice. Tiene su vértice en 0,4, 1, 2, 3, 4. Ahí está su vértice y abre hacia abajo. Y luego la otra tiene su vértice, el azul, tiene su vértice en 0,-4 y esta abre hacia arriba. Muy bien. Si queremos ser más específicos, pues nosotros podríamos saber en dónde estas dos funciones, en dónde estas dos funciones que tenemos, esta y esta, cortan al eje X. ¿Cómo? Pues cualquier punto sobre el eje X tiene como característica que Y es igual a 0. Entonces, si yo igualo a 0 esta expresión, me quedaría 0 es igual a 4 menos X cuadrada. Entonces, observo que los valores donde corta el eje X esta función son menos 2 y 2. Entonces, los marco. Menos 2 y 2. Y luego ahora esta, les repito, cualquier punto sobre el eje X tiene como característica que Y vale 0. Entonces, 0 es igual a X cuadrada menos 4. Otra vez observo que los valores donde esta otra gráfica corta el eje X también son menos 2 y 2. Entonces, ahora sí ya con mayor confianza, pues puedo dibujar a mis funciones. Entonces, una era una parábola que abre hacia abajo y la otra es una parábola que abre hacia arriba. Muy bien, ya está. Déjenme hacer esto mejor porque no se ve bien. Entonces, listo, ya está. Entonces dice, dentro de esta parábola va a haber un rectángulo inscrito y queremos saber qué dimensiones tendrá el rectángulo inscrito que tenga la mayor área. Muy bien, entonces observen. Nosotros vamos a tener un rectángulo dentro de esta y queremos saber cuáles serán las dimensiones que tenga este rectángulo para que el área que encierre pues sea la mayor. Entonces vean, estoy dibujando opciones para que vean que hay diferentes rectángulos que podrían considerar. Entonces ya está. Muy bien. Muy bien. Y ya está. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden observar, pues tenemos diferentes rectángulos que pueden inscribirse en estas dos parábolas. Y buscamos aquel rectángulo cuyas dimensiones permitan contener la mayor cantidad de área. Muy bien. Entonces ya hicimos nuestra primera propuesta, que es hacer el dibujo o esquema de lo que se nos está pidiendo. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Después de haber hecho nuestro esquema o dibujo. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? ¿O qué harían ustedes después de haber hecho esto? Decía que identificáramos todas nuestras variables. Entonces, en este ejercicio, pues nos está diciendo el área de un rectángulo. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Cómo se determina el área de un rectángulo? Pues la base por la altura. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, base por altura. Esa es nuestra expresión que relaciona las variables de este problema, que son base por altura. Pero nos decía, pueden ustedes buscar alguna otra relación porque si se dan cuenta, esta expresión sería una función, la función se llamaría área y dependería de dos variables, base y altura. Entonces tenemos una función que depende de dos variables. Y nosotros solamente hemos visto en este curso funciones que dependen de una sola variable. Entonces, ¿qué haríamos para que nuestra función área quede en términos de una sola variable?
Pues, primero vamos a ver que para este ejercicio, el área del rectángulo que se calcula base por altura, podemos observar que su base, esta es la base del rectángulo, en términos de qué variable de las que conocemos, X y Y, quedaría. Y su altura, que está aquí, en términos de qué variable quedaría. Entonces, podemos escribir a nuestra área en función de X y Y como que. ¿Cuánto sería la base de esos rectángulos? No sabemos sus dimensiones, de hecho eso es lo que buscamos resolver, las dimensiones de ese rectángulo, pero en términos de X o Y, la base, ¿cómo podría expresarse? Como 2y. Sebastián. Creo que habló alguien más, pero sí sería 2x, ¿no? Exacto, 2x, porque la base es horizontal, entonces la variable que describe el movimiento horizontal es efectivamente x. Entonces la base para estos rectángulos estaría representada como 2x. Muy bien, y ahora la altura, ¿me podrían decir? ¿Quién sería? Ahora sí, vean, la altura es esta dimensión que se mueve hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en términos de variable. ¿Perdón? 2y. 2y, perfecto, muy bien, 2y. Entonces ya tenemos una función área que depende de x y y, que están describiendo a la base y a la altura. Muy bien. Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, en la parte horizontal, nuestros rectángulos podrían describirse con puntos sobre la parábola, pero es mucho más sencillo ver que no importa qué rectángulo sea que consideremos, su altura siempre se va a poder calcular como la diferencia de un punto en la parábola que abre hacia abajo menos un punto que abre de la parábola que abre hacia arriba. Entonces, ¿cómo significa que la altura que nosotros la representamos como 2y se podría calcular como que, pues la diferencia de un punto en la parábola que está que abre hacia abajo, menos un punto de la parábola que abre hacia arriba. Entonces, ¿me podrían decir cómo podrían describir a cualquier punto en la parábola que abre hacia abajo? ¿Qué les permite describir cualquier punto en la parábola que abre hacia abajo? Recuerden lo que hemos repetido desde que nos conocimos. Nosotros sabemos que un punto pertenece a un lugar geométrico. ¿Sí? Si satisface su ecuación. Exacto. Entonces, cualquier punto en la parábola que abre hacia abajo debe de satisfacer su ecuación. ¿Y cuál es la ecuación de la parábola que abre hacia abajo? Es esta de aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, 4 menos x cuadrada. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien. Y un punto en la parábola que abre hacia arriba, pues está dado por esta otra ecuación que tenemos aquí, que es x cuadrada menos 4. La diferencia de estos, pues nos va a dar una altura específica. Entonces, ¿cuánto quedaría la altura en términos de x? Pues será 4 menos 4 sería 8. Y menos x cuadrada nos quedaría menos 2x cuadrada, que eso era lo siguiente que decía. Usando una ecuación auxiliar, despeja una de las variables en términos de la otra. Entonces despejé a h en términos de x, porque h era 2 veces y, pero y en términos de x se puede representar de esta manera. Muy bien. Entonces, ya que despejamos una variable en términos de la otra, ya puedo escribir lo que necesito, que es la altura, pero ahora solamente, perdón, el área en términos de x, porque ya sabemos que la base está dada por 2x y la altura está dada por 8 menos 2x cuadrada. Y esto no solo es un valor de y, es 2 veces y, porque la altura estaba representada
por un valor de y positivo y un valor de y negativo, que nosotros le habíamos llamado 2 veces y. Pero ese valor 2 veces y, ¿por qué es 2 veces y? Porque son simétricas. Por esa razón, en este caso, es 2 veces y. Pero este valor 2 veces y se obtiene como la diferencia de un punto en la parábola que apunta hacia abajo menos un punto en la parábola que apunta hacia arriba. Vean, todas cumplen esa condición. Este rectángulo en amarillo, también su altura está dada un punto que está contenido en la parábola que apunta hacia abajo menos un punto en la parábola que apunta hacia arriba. El rectángulo en verde también, un punto en la parábola que abre hacia abajo y un punto en la parábola que abre hacia arriba. Todos los rectángulos, cualquier rectángulo que ustedes propongan, cualquiera, va a cumplir esa condición. La altura va a estar dada como la diferencia de un punto en la parábola que abre hacia abajo menos un punto en la parábola que abre hacia arriba. Y cualquier punto en esos lugares geométricos puede describirse a partir de su ecuación. Por eso es que de esa manera calculamos cuánto valía 2 veces y en términos de x. Muy bien, por si alguien todavía no lo había entendido. Entonces ya tenemos esta expresión y si nosotros la simplificamos nos quedaría 16x menos 4x cúbica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces ya tenemos el siguiente punto que habíamos revisado, que es tener una sola expresión que dependa de una sola variable. Entonces ya que tenemos eso, lo siguiente será calcular sus valores extremos. ¿Y cómo se determinan los valores extremos? Primero determinando los números críticos. ¿Y cómo se determinan los números críticos? Igualando con la derivada igualando la a cero, ¿no? Sí, con la derivada igualándolo a cero. Muchachos, necesito contestar una llamada. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra función a optimizar. Entonces, decíamos, lo primero que tenemos que hacer es calcular sus números críticos. Y los números críticos se determinan calculando la primera derivada e igualándola a cero. Los números críticos son los valores de la variable independiente donde podría presentarse un máximo o mínimo. Pero recordemos que los máximos o mínimos se conocen como valores extremos y son aquellos valores ya que toma la función en esos números críticos. Muy bien, entonces la primera derivada de esta expresión sería 16 menos 12x cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, esta expresión, 16 menos 12x cuadrada, la vamos a igualar con 0. De ahí se observaría que x cuadrada sería igual a 16 doceavos. Ajá. Muy bien. Entonces, esto se puede simplificar entre 4 como 4 tercios. Entonces, x tendría que ser más menos la raíz de 4 tercios. Muy bien, esos son los valores que toma x. Sin embargo, como las dimensiones de un rectángulo son positivas, entonces tendríamos que quedarnos solamente con el valor raíz de 4 tercios. Muy bien, ya está. Este es nuestro valor número crítico. Este es nuestro número crítico. Entonces vamos a ver si en ese número crítico se presenta un máximo o mínimo. Podemos usar el criterio de la segunda derivada. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos dice, calcula la segunda derivada. En este caso sería menos 24x. Evalúa a tu segunda derivada en tu número crítico. Entonces, evalúo a la segunda derivada en raíz de 4 tercios. Si esta es positiva, entonces hay un mínimo. Si esta es negativa, entonces hay un máximo. Entonces, al evaluar a la segunda derivada en raíz de Profe, 4 tercios, perdón, ¿sí te escucho? no habría como tal. Decíamos, si la segunda derivada evaluada en el número crítico es negativa, como en este caso, entonces nosotros podemos concluir que, por lo tanto, en x igual a raíz de 4 tercios, la función presentará o presenta un máximo y lo conocemos como relativo. Un máximo relativo, pero ¿de qué valor? ¿Cómo podemos saber el valor que toma la función en ese número crítico? Pues nosotros evaluemos a nuestra función área en ese valor de x que encontramos. Nuestra función área era
16x menos 4x cúbica. Entonces vamos a evaluar a nuestra función área en raíz de 4 tercios. Entonces nos quedaría 16 por raíz de 4 tercios menos 4 por raíz de 4 tercios al cubo. Muy bien, entonces observen. Aquí nos quedaría 16 por raíz de 4 tercios y luego sería menos, en este caso sería 16 tercios por raíz de 4 tercios, si están de acuerdo conmigo, porque raíz cuadrada de 4 tercios al cubo, pues se puede escribir como raíz de 4 tercios por raíz de 4 tercios por raíz de 4 tercios. Entonces, estas dos hacen solamente 4 tercios. 4 tercios que multiplica este 4 me da este 16 tercios que estoy escribiendo. Raíz de 4 tercios por raíz de 4 tercios me da 4 tercios que multiplica 4 para dar 16 tercios. Y ese 16 tercios multiplica a esta raíz de 4 tercios que me quedó. ¿Para qué hice eso? Justo para tener términos semejantes y factorizar y simplificar. Entonces me quedaría 16 menos 16 tercios que multiplican a la raíz de 4 tercios. Y entonces 16 enteros son 48 tercios menos 16 tercios. ¿Cuánto nos quedaría? 48 tercios menos 16 tercios son, ¿cuánto es? 32 tercios. ¿Están de acuerdo conmigo? 32 Sí, profe. tercios de la raíz de 4 tercios. Esa será el área máxima. Entonces decimos, en x igual a raíz de 4 tercios, la función presenta un máximo relativo de valor 32 tercios de la raíz de 4 tercios. Ese es el valor de área máximo. ¿Y qué es lo que nos pedían? Porque recuerden, el último punto es resolver el problema asegurándonos de dar respuesta a lo que se nos piden. Entonces dice, calcular las dimensiones. Eso es lo que se nos pide. No se nos preguntaba la mayor área. Aquí lo hicimos solamente para recordar que esto se conoce como número crítico y en un número crítico la función puede presentar un máximo o mínimo relativos. Entonces, aquí ya vimos que en este número crítico, raíz de 4 tercios, la segunda derivada es negativa. Eso nos indica que en raíz de 4 tercios, la función, en este caso la función área, presenta un máximo relativo de valor y ya calculamos su valor. Sin embargo, a nosotros en el problema no nos pedían cuál es el área máxima que encierra el rectángulo, nos pedían sus dimensiones. Y nosotros ya sabíamos, vean, que la base está dada por 2x y la altura está dada por 2y. Entonces, ¿cuál es la longitud de la base? ¿Cuál sería la longitud de la base? Si x es raíz de 4 tercios, ¿cuánto será 2x? Pues será 2 veces la raíz de 4 tercios. Y la altura es 2y, pero sabemos que 2y también está representada como 8 menos 2x cuadrada. Entonces, si sustituyo el valor que tengo, altura será 8 menos, déjenme subirle un poco, altura será 8 menos raíz de 4 tercios al cuadrado, o sea, 8 menos 8 tercios. Entonces, 24 menos 8 serían 16 tercios. La altura serían 16 tercios. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y ahora sí ya le dimos solución a ese problema. Entonces dice... denme un momento, por favor. Entonces, ahora vamos a hacer este otro ejercicio donde nos dice, disponemos de 1200 centímetros cuadrados de material para hacer una caja sin tapa que tiene base cuadrada. Eso es importante considerarlo. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Y cuál es el volumen máximo de la caja? Muy bien. Entonces, pues lo que tenemos que hacer primero es un esquema. Entonces, sabemos que nuestra caja tiene base cuadrada. Entonces, imaginen que este es un rectángulo y en los rectángulos la base, bueno, perdón, es un cuadrado y en los cuadrados sus longitudes son iguales. Muy bien. Y luego, entonces, tiene una altura específica esta caja. Que su altura está dada por h. Nosotros le podemos poner así. H. Muy bien. Esta L corresponde a la longitud de aquí atrás. Se la voy a borrar para que no vayan a pensar que es la altura. Entonces, bueno.
nos dice cuáles deben de ser las dimensiones del lado de la base y la altura para que su volumen sea máximo. Entonces, la función a optimizar es el volumen. En este caso, el volumen estará en función del lado de la base y la altura. Estará dada por la expresión L cuadrada, que es el área de la base, por la altura. Muy bien, pero tenemos una función que depende de dos variables y nosotros todavía no estamos revisando funciones de dos variables hasta el siguiente curso. Entonces, tenemos que buscar una ecuación auxiliar que nos permita que esta expresión quede en términos de una sola variable. Y entonces leemos de nueva cuenta nuestro enunciado y nos dice, disponemos de 1200 centímetros cuadrados de material para poder hacer esta caja, que no tiene tapa, solamente tiene su base y sus costados. Muy bien, entonces yo digo, tengo material que son 1200 centímetros cuadrados. Entonces, me pregunto, con estos 1200 centímetros cuadrados, ¿qué voy a construir? Pues con esos 1200 centímetros voy a construir el área de la base, que será lado al cuadrado. Y voy a construir otras secciones laterales, que son estas que voy a marcar ahorita en color verde. Esta y las otras dos. Entonces, los costados, ¿cuáles son las expresiones que los describen? Pues para los costados, la expresión que los describiría sería L por H, pero son 1, 2, 3 y 4. Entonces sería 4LH. Entonces, con estos 1200 centímetros cuadrados de material, voy a construir la base, que su longitud es L cuadrada, y los costados, su área, perdón, son 4L cuadrada porque son cuatro costados. Muy bien. Entonces, de esta expresión, yo puedo despejar una de las variables. En este caso, si ustedes observan, la variable más fácil de despejar es H. Entonces, H sería igual a 1200 menos L cuadrada, 1200 menos L cuadrada, entre 4L. O bien, 300 sobre L. ¿Están de acuerdo? 1200 entre 4L sería 300 entre L, menos L sobre 4. ¿De acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces ya, eso es lo siguiente que nos decía, los puntos que revisamos hace rato, en lo que se nos sugería para resolver problemas de optimización, usar una ecuación auxiliar en la cual podamos despejar una de sus variables que vamos a sustituir en la función a optimizar para que ésta quede en términos de una sola variable. Entonces, nuestro volumen va a quedar en términos exclusivamente de L. Entonces, será L cuadrada por H, donde H es 300 sobre L menos L sobre 4. Entonces nos quedaría 300L menos L cúbica sobre 4. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, Entonces ya tenemos nuestra función que depende de una sola variable y lo que vamos a hacer ahora es encontrar sus números críticos. ¿Cómo se encuentran? Pues derivando esta expresión e igualándola a 0. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa expresión? ¿Cuál es la derivada? 300. 300 menos 2L. No, 3L al cuadrado sobre 4. Ajá, No, pero perfecto. así, sí. 3 Ujú. cuartos de L cuadrada. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien, y esta lo igualamos a 0. Entonces nos quedaría L cuadrada, sería 300 por 4 entre 3. ¿Sí o no? Ujú. Muy bien, o lo que es lo mismo, L cuadrada, 300 entre 3 es 100 por 4, 400. ¿De acuerdo? Ajá. Muy bien, entonces Vamos. L sería más menos la raíz de 400. ¿Cuál es la raíz de más menos de 400? Y 20. Ajá, más menos 20. Sin 20. embargo, otra vez, como las dimensiones solamente son positivas, entonces vamos a decir que L vale 20. Aunque hay dos opciones, pero vamos a tomar solo la positiva porque físicamente las dimensiones son positivas. Entonces ya, longitud de la base es 20 centímetros. Muy bien. Entonces ya vamos a ver si ese es el valor
el número crítico donde se presenta un máximo o mínimo. Entonces vamos a calcular la segunda derivada y la segunda derivada sería 300 menos, perdón, no, porque esta es la primera derivada, entonces la segunda derivada sería menos 3 medios de L. Perfecto. Entonces, si yo evalúo a esta segunda derivada en L igual a 20, nos quedaría menos 30. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces Y es un entonces, máximo. como es menor que 0, Sí, en L igual a 20 hay presentó un máximo, ¿no? hay un máximo. Perfecto. ¿Qué es lo que buscamos? Que el volumen sea máximo, es lo que nos decía. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que el volumen sea máximo? Y también, ¿cuál es el volumen máximo? Entonces, de una vez podemos empezar con el volumen máximo. Y el volumen máximo se alcanza para cuando L es igual a 20. Entonces, ¿cuál es la expresión que describía el volumen? Pues aquí lo Multiplicado por... tenemos. Sí, Es sí. esta de aquí. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien. Entonces nos quedaría 300 por 20 menos 20 por 20 por 20 sobre 4. ¿De acuerdo? Ujú. Muy bien. Entonces, 300 por 20 serían 6,000. En 6000, sí. Muy bien. Menos 2 por 2 son 4. Entre 4 se simplifican. Entonces nos queda 20 por 10 por 10. Sería 2,000. Ujú. Entonces nos queda 4,000. 4,000 centímetros cúbicos es el volumen máximo. Muy bien. Ok. Perfecto. Y ya nada más nos faltan las dimensiones. Entonces las dimensiones sería la longitud L vale 20 centímetros. Solo nos falta la longitud H, pero sabemos que H en términos de L está representado justamente en esta expresión. H en términos de L es esta. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces sería 300 sobre 20 menos 20 sobre 4. 300 sobre 20 nos queda 15 y 20 entre 4 es 5, entonces 10 centímetros es la longitud de la altura. Entonces ya, fíjense si nuestro volumen es el área de la base 20 por 20, son 400 por la altura que son 10, entonces nos quedan los 4,000 centímetros cúbicos, que era el volumen máximo que habíamos dicho, justamente. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Entonces ya, por favor, tómense un momento para copiar este otro ejercicio. Ahora sí. Entonces dice, se desea construir un envase de 1500 centímetros cúbicos de capacidad con forma de cilindro circular recto que no tiene tapa también. Dice, calcular el radio y la altura del envase de tal modo que la cantidad de material empleada en su construcción sea la menor posible. Muy bien. Entonces, dice que vamos a construir un envase de forma de cilindro circular recto sin tapa. Entonces, bueno, dibujo su base, que es una circunferencia, y ya está. Este es mi cilindro circular recto que no tiene tapa. Solamente tiene la base. Muy bien. Y de este cilindro circular recto, pues me dicen que su volumen tiene que ser de 1500 centímetros cúbicos. Y nos dice que calculemos el radio y la altura del envase de tal modo que la cantidad empleada en su construcción sea la menor posible. Entonces ahora lo que queremos optimizar son sus dimensiones, no el volumen, porque el volumen ya tiene que ser de 1500 centímetros cúbicos. Muy bien. Entonces, ¿qué expresión permite calcular las dimensiones o el material que se va a usar para la construcción de este cilindro? Pues si nosotros nos ponemos a pensar, si tomáramos, El volumen. si nosotros pudiésemos desdoblar el cilindro, veríamos algo como esto. Esto sería lo que forma el cuerpo del cilindro y por aquí abajo tendré su base. Muy bien, entonces este es el material que yo requiero para construirlo. Entonces vamos a ver cuáles serían sus longitudes. Para este, pues sería, lo que estamos buscando es área. Entonces el área de esta circunferencia es pi por radio al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? No sé su radio, de hecho es lo que quiero investigar. ¿Sí o no? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien. ¿Y cuáles serán las Sí, en efecto. dimensiones
¿Cuáles son las dimensiones de esta sección? Base por altura. Base por altura, muy bien. Más base por altura. Sin embargo, la base, que es esta, y la altura es esta, la base va a estar alrededor del perímetro de la circunferencia. ¿Están de acuerdo? Entonces el área sería pi Sí. por radio al cuadrado más 2πr, que es el perímetro de la circunferencia, y eso sería la base justamente por la altura. Muy bien, entonces podemos observar que tenemos una función área que depende del radio y de la altura, pero nosotros no podemos optimizarla aún porque depende de dos variables. Entonces tenemos que buscar una ecuación auxiliar de donde podamos despejar una de estas variables y que escribamos a esta función área en términos de una sola variable. Entonces del volumen, sabemos que el volumen de un cilindro circular recto sería pi por radio al cuadrado por la altura, y este volumen ya sabemos que tiene que ser 1500 centímetros cúbicos. Entonces yo puedo despejar, por ejemplo, H, y entonces me quedaría 1500 sobre pi r cuadrada. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces significará que el área en términos exclusivamente del radio será pi por radio al cuadrado más 2pi r por h, que es 1500 sobre pi r cuadrada. Simplificando antes de optimizar a la función, pues podemos ver que pi entre pi da la unidad. Y r entre r cuadrada, pues queda r. Entonces, bueno, voy a escribirle aquí. Área en función del radio sería pi r cuadrada más 2 por 1500 son 3000. ¿De acuerdo? Sí, Entre R, ¿no? R nada más. Muy bien. Gracias, Eder. Así es. Entonces ya solamente vamos a encontrar sus números críticos calculando su primera derivada. Entonces nos quedaría 2pi r, perdón, menos 3000 sobre r cuadrada. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Ujú. Muy bien. Porque esta expresión se puede escribir como 3000 por r a la menos 1. Entonces el menos 1 baja como coeficiente y se disminuye un grado, quedaría la menos 2, que es esta r cuadrada. Por si alguien se preguntaba de dónde salió esa expresión, pues fue de derivarlo de esa manera. Muy bien, ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues a nuestra primera derivada igualarla a 0. Entonces, si nosotros multiplicamos todo por r cuadrada, nos quedaría 2pi r cúbica menos 3000 igual a 0. Multipliqué todo por r cuadrada, entonces r cuadrada por r da r cúbica, y r cuadrada entre r cuadrada da la unidad, y 0 por r cuadrada pues da 0. Muy bien, entonces vamos a despejar a r. R Sería cúbica, raíz cúbica de 3000 entre 2pi, ¿no? 2pi, exacto. Entonces sería r es 1500 entre pi. 3000 entre 2pi. Ajá, perfecto. Entonces r sería la raíz cúbica de 1500 entre pi. Listo. Así es, esa es r. Y entonces vamos a ver si es el máximo, porque dice que, perdón, el mínimo, porque dice que cuáles deben ser las dimensiones, de tal modo que la cantidad de material empleada sea la menor posible. Entonces queremos saber si cuando el radio es raíz de 1500 sobre pi, el área que se obtiene es mínima. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues calculando su segunda derivada. Vamos a ver. Esperen. Ajá. Entonces, la segunda derivada, ¿quién sería? Sería 6pi r cuadrada. 2pi primero. 6, ¿no? La segunda 6, ¿no? derivada. ¿Por qué 6? Bueno, derivando esta expresión que tienen aquí. Ujú. Ustedes usaron esa. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Yo Sí. estaba derivando esta de aquí. Ah, Pero bueno. ok. Entonces, si derivan esta sería 6pi r cuadrada. Nada más, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Y si a esta le Sí. evaluamos en radio igual a la raíz cúbica de 1500 sobre pi, como
r está elevada al cuadrado, el resultado va a ser un número positivo que va a multiplicar a otro número positivo, entonces el resultado va a ser mayor que 0, por lo tanto, en r igual a raíz cúbica de 1500 sobre pi, la función área en términos de r presenta un mínimo, pero no quiero saber cuál es su valor, porque no me piden cuál es cuál es la cantidad mínima de material que voy a emplear. No, no me piden. Me dice cuáles van a ser las dimensiones. Entonces, solamente quiero saber eso. Dice, si se desea construir un envase de 1500 de capacidad con forma de cilindro circular recto sin tapa, calcular el radio y la altura, de tal modo que la cantidad empleada de material en su construcción sea la menor posible. Entonces, yo ya observé que cuando R vale raíz cúbica de 1500 sobre pi, el área presenta un mínimo. No sé de qué valor, no me interesa saberlo porque esa no es la pregunta. Lo que sí me interesa saber son las dimensiones. Ya tengo el radio, ahora me hace falta determinar la altura. Entonces, ¿cómo puedo determinar la altura? ¿Quién me puede decir? Usando la expresión de 1500 sobre pi por radio al cuadrado. Ajá, exacto. Para H, para R. determinar H, voy a ponerle. Para determinar H, se usa H igual a 1500 sobre pi por R cuadrada. Yo ya sé cuánto vale R, entonces me quedaría que H sería 1500 sobre pi por R cuadrada. Bueno, por 1 sobre R, por R cuadrada. Y R cuadrada sería raíz cúbica de 1500 sobre pi al cuadrado. Y vean, como estoy dividiendo entre una fracción, entonces también lo podría escribir, si ustedes están de acuerdo conmigo, como 1500 sobre pi, y luego sería raíz cúbica de pi sobre 1500 al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Es equivalente, es Sí, sí, sí. equivalente esto con esto. Ajá. Muy bien. Y entonces, vean, fíjense, nada más usando leyes de los exponentes. Vean, voy a trabajarlo con pi para que lo vean más fácil. Tengo aquí pi y aquí tengo raíz cúbica de pi al cuadrado. Entonces, raíz cúbica de pi al cuadrado entre pi. Entonces, por leyes de los exponentes, esto se puede escribir como pi a la 2/3 entre pi. Entonces, por leyes de los exponentes tienen la misma base. Escribo 1 sobre pi a la 1/3 o simplemente la raíz cúbica de pi. Entonces, abajo me quedaría raíz cúbica de pi. Y luego vean, en el numerador tengo a 1500 y en el denominador también, pero este 1500 tiene potencia 2/3. Entonces me quedaría raíz cúbica de 1500. Entonces, en realidad, h vale también 1500 sobre pi, que es lo mismo que valía r. Wow. ¿Sí o no? Sí, entonces sería Vaya, como un cuadrado, ¿no? Exacto. Bueno, si R y H fueran dimensiones lineales, pues sería un cuadrado, pero es que el radio está describiendo a esta circunferencia. Ujú. También, así es. Muy bien. Listo. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio, por favor. Entonces, la suma de los perímetros de un triángulo y de un cuadrado es 12. Calculen las dimensiones del triángulo y del cuadrado tal que la suma de sus áreas sea mínima. Entonces sabemos que lo primero que se nos recomienda hacer es dibujar, hacer un esquema. Entonces, ¿cómo son los triángulos equiláteros? Todas sus dimensiones son iguales, ¿no? pues sí, ¿no? Todos sus lados son iguales. Muy bien. Perfecto. Y luego el cuadrado, vamos a ponerlo. Aquí está. Bueno, este no parece un cuadrado para nada. Muy bien. En el cuadrado, pues también todas sus dimensiones son iguales. Muy bien. Entonces dice que la suma de los perímetros del triángulo equilátero y del cuadrado son 12 centímetros. Entonces el perímetro de bueno, el perímetro total de ambos es 12, pero este se calcula como el perímetro del triángulo equilátero, que sería 3 veces X. ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. Más. Más 2 veces Y. Muy bien.
más 4 veces y, ¿no? Porque es perímetro. Sí. Ya, sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Y Sí, luego? sí. Perfecto. ¿Y luego? Ese es el perímetro. Y ahora dice, ¿cuáles son las dimensiones para que la suma de sus áreas sea mínima? Entonces, la expresión a optimizar es área. ¿Cuál será el área? El área del cuadrado es fácil. Y cuadrada. ¿De Ujú. acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es el área del triángulo? Tenía que ver algo de 3/4 raíz de no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo la sacas? Más bien. Ah, pues está fácil, porque ¿cómo se saca el área de un triángulo? Área de un La base triángulo, por altura sobre 2. exacto, base por altura sobre 2. Entonces, la base es X. ¿Están de acuerdo? Ya tengo la base es X. Sí, Pero, sí. ¿cuál es la altura? Esta es la altura. ¿Cómo la saco? Pues muy fácil, es un triángulo equilátero. Entonces, esta sección mide X medios, esta Sí. X medios, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces se forma un triángulo rectángulo cuya hipotenusa vale X, cuyo cateto vale X medios y la altura pues no la conozco, pero la puedo determinar con el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras dice X cuadrada es igual a H cuadrada más X medios al cuadrado. Entonces H cuadrada será X cuadrada menos X medios al cuadrado, que será H cuadrada, será ¿qué? Eh, X cuadrada menos X cuadrada sobre 4, o sea, 3 cuartos de X cuadrada. O Sí, sí, sea sí. que, esperen, ajá, o sea que H será raíz de 3 sobre 2X. Ujú. Muy bien, entonces ya, el área del cuadrado era Y cuadrada, decíamos, y el área del triángulo es base, que es X, por la altura, que es raíz de 3 sobre 2X sobre 2. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces eso nos quedaría Y cuadrada más raíz de 3X cuadrada sobre 4. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo con mi simplificación? Mm, Ya no vi dónde simplificó. Es que estaba Ah, copiando. porque hice este producto Sí, según yo sí base está bien. por altura sobre 2. Entonces, Ya, X por ya. X, X cuadrada, raíz de 3 en el numerador, en el denominador 2, pero entre este 2 queda 4, ¿no? Sí, sí, sí. Muy Ujú. bien, entonces ya tenemos la función área en términos de Y y de X, pero tenemos que tener la función área que vamos a optimizar en términos de una sola variable. Entonces, justamente por eso utilizamos esta ecuación auxiliar que es el perímetro para que despejemos a una de las variables. ¿Cuál quieren despejar? A, Y. a Y, por ejemplo. Ajá, entonces de la ecuación auxiliar, si despejamos Y, nos quedaría 4Y es igual a 12 menos 3X. ¿Están de acuerdo? Ujú. Entonces Y sería 3 menos 3 cuartos de X, porque 2 entre 4 es 3 y 3 entre 4 es 3 cuartos. ¿De Sí. acuerdo? Ajá. Muy bien, entonces ahora sí, área en función de X Sí. exclusivamente, nos quedaría que 3 menos 3 cuartos, esperen, 3 menos 3 cuartos de X al cuadrado más raíz de 3 sobre 4X cuadrada es la expresión al que define al área en términos de X, nada más. Entonces, vamos a derivarla así como ven ustedes o creen mejor Ajá. desarrollar y simplificar. ¿Qué Déjame prefieren? digo, eh, Pues, ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? derivarlo así. Muy bien, No sé. perfecto. Yo también opino lo mismo. Entonces, al derivarlo de esa manera, pues esta es regla de la cadena. Empiezo derivando su argumento. ¿Cuál es la derivada del argumento? Menos 3/4. Menos 3 cuartos. Muy bien. Y ahora derivo la forma u a la n bajo el exponente y lo disminuyo un grado y ya. ¿Por qué ya termino ahí? Porque justamente comencé derivando su argumento. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy bien. Y ahora nos sí. quedaría
más raíz de 3 sobre 2x, porque el 2 baja como coeficiente y 2/4 es un medio. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a simplificar ahora sí esto un poquito. Entonces nos quedaría 2/4 es un medio, sería menos 3 medios por 3 menos 3/4 de x más raíz de 3 sobre 2x. Ahora sí, entonces siguiendo simplificando, nos quedaría menos 9 medios más 9 octavos de x más raíz de 3 sobre 2x. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Igualarla a 0 Igualarla a 0. ¿Para qué? para obtener los Números críticos. valores. Números críticos. Muy bien, perfecto. Entonces nos quedaría x que factoriza que multiplica, perdón, a 9 octavos más raíz de 3 sobre 2. Y eso tiene que ser igual a 9 medios. ¿De acuerdo? Entonces, x será 9 medios por ¿quién? Obviamente tiene que dividir esto. Estaré de acuerdo con quien diga que pasa dividiendo. Pero como va a ser una fracción, mejor escribo de una vez la fracción recíproca. Entonces, ¿cuál sería esa fracción recíproca que voy a utilizar? Pues vean, 9 octavos más raíz de 3 sobre 2, su denominador común sería 8 y en el numerador quedaría 9 más 4 veces la raíz de 3. Entonces, esto va a pasar dividiendo, pero mejor escribo 8 sobre 9 más 4 Más raíz de 3. 4. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, sí, sí. Así está mejor. Perfecto. Sí. Ya está. Y entonces, simplificando un poco, 4 entre 2 son 8. Digo, 8 entre 2 es 4. 9 por 4 sería 36 sobre 9 más 4 raíz de 3. Eso es lo que vale x. Muy bien. Y entonces, para ver si esto, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que veíamos? Calcula las dimensiones tal que la suma de sus áreas sea mínima. Entonces, queremos ver que esto, cuando x vale esto, el área es mínima. Perfecto. Entonces, ¿cómo determinamos si efectivamente sí estamos encontrando un número crítico donde se presenta un mínimo? Tenemos que encontrar la segunda derivada y evaluarla. Segunda. Muy bien, la segunda derivada. Perfecto. Entonces, la segunda derivada, ¿quién sería? Aquí tenemos la primera derivada, por si alguien está perdido. ¿Cuál sería la segunda derivada? Pues sería 9 octavos Sería más raíz de 3 sobre 2, nada más, que es Sí. mayor que 0. Por lo tanto, en este número crítico, si hay, mínimo. exacto, un mínimo. Muy bien, ya está. Entonces, ya encontramos la dimensión, las dimensiones del rectángulo, que todos sus lados deben de medir 36 sobre 9 más 4 veces la Del raíz de cuadrado, ¿no? 3. Ajá, del triángulo, porque X estaba asociada al triángulo, ¿no? Encontramos el Ah, sí, valor sí, de X sí. y entonces ya solo nos falta saber cuánto vale Y. ¿De dónde podríamos determinar el valor de Y? Entonces lo voy a poner aquí abajo. Ajá. ¿Cómo le haríamos para determinar el valor de Y? Sustituyendo en la ecuación y igual a 3 menos 3/4 de x. Ajá. Y ahí sustituirá Exacto. x. Para determinar las dimensiones del cuadrado, usamos la expresión del perímetro que menciona su compañero Sebastián, que es Y es igual a 3 menos 3/4 de X. ¿Están de acuerdo? Y es igual Sí. a 3 menos 3/4 de X. Ajá, es esta que tengo aquí arriba. Esta. ¿Esta de dónde salió? Del perímetro, que el perímetro tenía que ser 12. Muy bien. Entonces, si X vale 36 sobre 9 más 4 raíz de 3, entonces Y sería 3 menos 36 entre 4 es 9 por 3, 27. Sería 27 sobre 9 más 4 raíz de 3.
Muy bien. Y para que lo dejemos con un solo denominador, que sea 9 más 4 raíz de 3, entonces nos quedaría 27. 27 más 12 raíz de 3 menos 27. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Multipliqué 3 por esta expresión y me quedó justo el 27 menos 12 raíz de 3. Entonces 27 menos 27 se simplifica y entonces me diría 12 veces raíz de 3 entre 9 más 4 raíz de 3 y ya encontramos las dimensiones del triángulo y del rectángulo para que el área entre ellos sea mínima usando un perímetro de 12 centímetros. Muy bien, entonces por favor tómense un momento para copiar este ejercicio y cuando terminen